Jóvenes, ¿cómo están? Les saluda su profesor Jorge Alvarado. Hoy vamos a hablar de sueldos y salarios en el curso de Administración de Recursos Humanos. Sueldos y salarios. Sueldo y salario se refieren a la remuneración que un profesional o trabajador recibe de parte de un empleador a cambio de su trabajo o sus servicios. No obstante, sueldo y salario no son sinónimos exactos. Por eso conviene distinguirlos cuando se habla de nóminas de empleados y sistemas de retribución en la contabilidad de una empresa. Entonces, nosotros tenemos que comprender que sueldo y salario es diferente. No es lo mismo. Sí es una remuneración que se recibe por un trabajo o servicio que se está dando, pero no significa que sueldo y salario es lo mismo. Sueldo. El sueldo es la remuneración o paga fija que percibe una persona por parte de un empleador por el desempeño de un cargo o servicio durante un tiempo determinado. Es decir, cuando hablamos de sueldo es algo fijo. Por ejemplo, los empleados del gobierno tienen un sueldo fijo, porque a ellos se les va a pagar lo mismo, trabajen o no trabajen. Es decir, si hay vacaciones, si hay días de descanso, si hay una huelga o si hay algo que impida que no trabajen, independientemente de eso se les va a pagar lo mismo. Entonces van a tener un sueldo, una remuneración o pago fijo a cada fin de mes o a cada quincena en donde se va a obtener este sueldo. Como tal, es una cantidad fija previamente acordada por ambas partes que es pagada periódicamente al trabajador, bien de manera semanal, quincenal o mensual. En este sentido, el sueldo no está sujeto a descuentos por días festivos y no variará si un mes hay menos días laborales que otro. Entonces, era lo que estábamos hablando, el sueldo es una cantidad fija que se recibe dependiendo del modo de pago que se tenga. El sueldo puede ser semanal, puede ser quincenal o puede ser mensual. En cualquiera de esos se le puede llamar sueldo, porque va a ser la misma cantidad cada semana, la misma cantidad cada quincena o la misma cantidad cada mes. Y que no va a depender si hay varios días festivos en el mes, van a ganar lo mismo. O no tienen ningún día festivo, se va a ganar lo mismo. Un sueldo es una cantidad fija. Salario. El salario es la paga o retribución monetaria que un trabajador recibe a cambio de sus servicios. A diferencia del sueldo, el salario es calculado con base en días u horas de trabajo, de modo que es fijado por una unidad de tiempo. Entonces, ¿qué es salario? Salario también es una retribución monetaria por un servicio o por un trabajo que se está realizando, pero la diferencia es que este no va a ser fijo. Este va a ser calculado dependiendo del tiempo que se trabajó. Es decir, si se trabajó el tiempo justo, va a ser lo mismo. Pero si en una semana se trabajaron 88 horas, 44 horas en una semana y la siguiente semana se trabajaron 50 horas, entonces el salario de la semana va a ser mucho más alto porque se trabajaron más horas. Pero si en una semana se trabajan 44 horas y la siguiente semana solo trabajan 30 horas, entonces van a tener un sueldo menor al de la semana anterior. ¿Por qué? Porque se está pagando conforme a las horas trabajadas. Entonces eso es un salario. Un trabajador que trabaja por horas o por días recibe un salario que podrá variar en función del tiempo trabajado. En este sentido, el salario no es como el sueldo, ya que no es una paga fija que se recibe de manera semanal, quincenal o mensual, sino una retribución económica. Es decir, el salario es una retribución económica que se va a recibir dependiendo de las horas que se trabajan. Si trabajan muchas horas, van a ganar más, pero si trabajan menos horas, van a ganar menos. Entonces, aquí es donde ya se toman en cuenta qué es lo que se le va a pagar al trabajador. Por lo general, el salario es lo que se le da
a los trabajadores de empresas privadas, en donde nosotros podemos saber, dependiendo de todas las horas que se trabajen, es lo que nos van a pagar o que se les va a pagar, dependiendo de todo el tiempo o de todas las tareas que hagan. Entonces, aquí tenemos que saber que la diferencia de sueldo y salario es muy marcada. ¿Por qué? Porque el sueldo es una cantidad fija que se va a recibir a cada mes, a cada quincena o a cada semana, y el salario es una cantidad variable que va a variar dependiendo de todo el tiempo que se trabaje o del tiempo que se deje de trabajar. Si nosotros trabajamos, como les decía, en una semana 44 horas y la siguiente semana vamos a trabajar 60 horas, entonces el pago de esa semana va a ser mucho más alto de lo que se recibió en la semana anterior. Pero si nosotros trabajamos una semana 44 horas y la siguiente solo trabajamos 30 horas, nuestro sueldo va a disminuir porque trabajamos menos tiempo. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver que la diferencia entre sueldo y salario es muy fácil de identificar que es un sueldo, un salario, para saber, el sueldo es algo fijo y el salario es algo variable. Entonces, espero que hayamos comprendido este tema, que espero que sigan conectándose y sigan viendo más y sigan comprendiendo más para que el proceso de aprendizaje sea mucho mejor para ustedes. Espero que se conecten en la siguiente clase y que hayan comprendido este tema. Les agradezco mucho. Buenas noches.